maestros y las maestras. En este momento vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral en la apertura de nuestro congreso, de nuestro quinto congreso. La conferencia se denomina El rol del docente en la era de la inteligencia artificial, diseñando experiencias significativas del aprendizaje, que será impartida por el doctor Luis Medina Velázquez. El doctor Medina Velázquez es egresado de la Universidad Anáhuac, cuenta con 2 licenciaturas, una en Pedagogía y otra en Ciencias de la Comunicación. Realizó 2 especializaciones, la primera en Nuevas Tecnologías para la Educación y la segunda en Administración de Sistemas Educativos y de Capacitación. Es maestro y doctor en Educación. A lo largo de su trayectoria académica de más de 30 años, ha fungido como coordinador académico en la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Educación y en el doctorado en Educación, así como en el Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos, CAICE. Actualmente se desempeña como coordinador académico del doctorado en Educación, así como realizando labores de investigación y docencia a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac, además de colaborar como profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación se centran en los ámbitos de la docencia, la evaluación y la innovación educativa. Ha participado como conferencista, ponente, tallerista en diferentes congresos nacionales e internacionales y tiene diversas publicaciones de artículos, capítulos de libro, además de coordinar diversas publicaciones en las instituciones donde labora. Ha sido miembro de diversos consejos científicos, técnicos y editoriales en organismos tales como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Centro Nacional de Evaluación, Ceneval, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, así como en el de Geriatría, en procesos de evaluación, certificación y recertificación de competencias de dichos especialistas en la salud, y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, donde además fue coautor en 2018 de la publicación Los retos del nuevo modelo educativo en México. Como pueden ustedes escuchar y observar, la preparación profesional y la experiencia que tiene el doctor Medina es bastante amplia y vista desde una visión diferente a lo que es la educación normal, creo que nos puede dar un contexto más global, más abierto en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedemos el uso del micrófono al licenciado Medina y estaremos atentos para que si ustedes tienen algún comentario que aportar al final, alguna pregunta, mis compañeros pasarán algunas tarjetas para que puedan ahí plasmarlos o inclusive les podemos prestar el micrófono para que hagan sus planteamientos y sus reflexiones. Muchas gracias, bienvenido, licenciado Medina, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Antes de iniciar esta charla que traigo preparada para compartir con todos ustedes, compañeros profesores, me gustaría agradecer la invitación que me han hecho para estar esta mañana con todos ustedes, compartiendo pues una serie de reflexiones. A mí me queda claro que así como cuando uno cumple años de casado y tiene que renovar sus votos matrimoniales, también nos sucede lo mismo a los docentes. Tenemos que renovar nuestros votos magisteriales. Y qué mejor ocasión que hacerlo en un congreso de esta naturaleza. Agradezco sobre todo la invitación a la dirección y a la subdirección de Escuelas Normales del Estado de México por tenernos hoy aquí compartiendo esto con ustedes, y muy en particular a la maestra Leticia González,
a quien ya tuve el gusto de conocer anteriormente y que le mando un saludo. Bueno, dicho esto, me gustaría comenzar, si me lo permiten, como docente, pues tengo una deformación profesional, me gusta estar de pie. Me siento raro dando alguna plática sentado, entonces me voy a permitir ponerme de pie. Y para iniciar me gustaría compartir la idea de que pues tengo el gusto de ser hijo de una maestra normalista, hermano de otra normalista, esposo de una normalista y dedicado a la docencia más de 30 años. Mis papás son oriundos del Estado de México. Mi papá, los dos en paz descansen, uno era de Sultepec, Estado de México, y mi mamá de Sinacantepec. Entonces, los lazos emocionales con el Estado pues son muy fuertes. Toda la vida hemos estado en contacto con el mundo de la educación en este estado en particular. Y bueno, mis hijos también son docentes. Entonces, pues qué mejor que ocupar este espacio para compartir con ustedes. Adelante, por favor. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Fundamentalmente, aprovechar este espacio como un espacio de reflexión crítica en el que redefinamos el rol que ocupa el docente en la sociedad, frente al reto que han traído consigo la presencia de los algoritmos, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, pues no podemos dejar de reconocer que la inteligencia artificial pues ha tenido un impacto muy grande. Vamos a hablar de cuáles han sido esos impactos y cómo de alguna manera también se ha quedado corta y nos ha traído bastantes conflictos y desafíos, así como aportaciones. Y cómo a través de la intuición, la empatía y sobre todo el modelaje de valores, podemos como docentes transformar el aula, que es este espacio de encuentro vital y trascendente donde nos desenvolvemos, formando a las nuevas generaciones de niños, de adolescentes y de jóvenes. ¿De qué vamos a platicar esta mañana? Vamos a iniciar repensando en un momento de tiempos de cambio, ¿qué significa el quehacer docente? ¿Qué significa ser profesor hoy? Tenemos que replantearnos nuevamente para qué educamos, cuál es el fin último de la educación. No podemos olvidarlo. Vamos a hablar, por supuesto, de los desafíos que ha traído consigo la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar también de lo que la inteligencia artificial no puede enseñar y jamás va a poder sustituir el rol tan importante que tenemos los profesores. Y vamos a tratar también de reflexionar en torno a cómo debería de ser la educación del siglo XXI en nuestras aulas. Adelante. Me voy a permitir compartir, adelante, la siguiente reflexión con todos ustedes. Hace un momento escuchaba yo en esta ceremonia de apertura hablar de la importancia que tiene la educación como un proceso, entendido como un proceso exclusivamente humano y humanizante. La labor de la educación es eso, formar mejores ciudadanos, formar mejores personas. No cabe duda que la educación es un derecho de todo ser humano que le permite desarrollarse plenamente buscando su perfeccionamiento continuo. A través de la educación podemos ayudarle a nuestros alumnos a definir su proyecto de vida y poderse preguntar a sí mismo lo que nos decían los filósofos de la antigüedad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia? Paralelamente, la educación también tiene como propósito desarrollar de forma integral, de forma completa, todas y cada una de las capacidades del ser humano. El desarrollo de su capacidad intelectual, de su capacidad física, de su capacidad socioemocional y para los que somos creyentes, ¿por qué no?, también su capacidad espiritual. A través de la educación podemos lograr que las personas se realicen como seres humanos. Una persona que logra formarse alcanza la plenitud. Y cuando alguien alcanza la plenitud, ¿qué logró? Realizarse como ser humano. En ese sentido, como educadores, afectamos vidas. Tocamos la vida de cada uno de nuestros alumnos, pero a la vez realizamos una labor fundamental con la sociedad. Somos la palanca de cambio de la sociedad.
sin educación no tendríamos el país que tenemos. No podríamos contribuir al proyecto de nación que estamos construyendo todos juntos. Adelante. Dicho esto, en tiempos de cambio, cabe preguntarse, ¿y entonces qué significa ser maestro? ¿Quién es el maestro? ¿A quién le llamamos maestro? En el lenguaje popular, le vamos a llamar maestro a aquella persona que es muy buena en su quehacer. En la antigüedad nos referíamos, por ejemplo, al maestro carpintero, al maestro zapatero, aquella persona que dominaba un saber o un oficio y se distinguía porque era el experto en ese campo. Les llamamos maestro. Pero también le llamamos maestro a aquella persona que no solamente domina un cuerpo de conocimientos, sino que además es capaz de enseñarle lo que sabe a otros, enseñarle a los demás. Pero en un sentido más profundo, más trascendente, un verdadero maestro es aquella persona que promueve el proceso de perfeccionamiento del ser humano en todos los sentidos. En ese sentido, pues nos damos cuenta que un maestro no es un simple instructor que se para a hablar en público y a transmitir información. Un verdadero maestro es aquel que con el ejemplo motiva, inspira y anima a sus estudiantes para querer ser mejores. Los seres humanos somos seres únicos y solamente el ser humano es capaz de educar a otros seres humanos. Una máquina jamás va a reemplazar esa función. Ser docente, en este sentido, es comprometernos. Hace ratito se oía hablar de vocación. Y la vocación de la docencia es eso, un llamado que nos invita a donarnos de manera generosa a los demás, una vocación de servicio, de entrega. Lo mejor que tengo como persona se lo voy a regalar al otro. ¿Qué es lo que le voy a regalar? Pues el conjunto de conocimientos que he acumulado, la experiencia que tengo, las ganas y el amor que tengo por este país, y eso se contagia con el ejemplo. Adelante. Educamos gracias a lo que somos como personas, no solo por lo que explicamos. Es por eso que la inteligencia artificial no puede competir con un ser humano para educar a otro. En resumen, me gustaría compartir, para pasar a otro de los puntos que planteé al inicio de la conferencia, ¿quién es el docente? Para Giraud, los docentes somos intelectuales. ¿Cuál es nuestra materia prima de trabajo? Las ideas, el conocimiento, el saber. Pero también Freeman nos concibe como científicos. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a descubrir la verdad. Y el método científico se convierte en nuestro aliado. Donald Schoen nos habla del maestro como un profesional reflexivo que siempre tiene que estar cuestionándose qué enseña, para qué lo enseña, cómo lo enseña. Bostic, un estudioso del currículum, nos dice que el docente debe ser un estratega que adapta todas sus metodologías didácticas a la situación y a las circunstancias de su aula. Carson nos habla del maestro como un actor político. Adelante. Robert Gagne, el padre de la tecnología educativa, nos dice que el maestro también es un técnico, tiene que saber resolver problemas. Eliot nos habla de la capacidad práctica del profesor. Eisner resignifica la labor del docente desde el punto de vista del arte. Enseñar es un arte. Y a través del arte no solamente comunicamos mensajes, también transmitimos emociones. Y qué mejor que ver a la emoción como el pegamento del aprendizaje. Cuando una clase se vuelve atractiva, se vuelve apasionante, despierta el interés, la curiosidad, las ganas de querer saber más, estamos siendo artistas. Cuando tomamos el escenario del salón, nos convertimos en actores de nuestro propio proceso de enseñanza. Fernández nos habla del maestro como alguien que humaniza. Y Tom cierra con la misma idea
pensando que el maestro debe ser un artesano moral. Forma a través de las virtudes, de los hábitos, de los valores. Eso, ninguna inteligencia artificial es capaz de superarlo. Adelante. Les voy a invitar a continuación, profesores, a examinar el siguiente video. Este video nos va a presentar un escenario en un país parecido a México, un país latinoamericano, y nos va a presentar la historia de un profesor que se le ocurrió un proyecto muy interesante para tratar de transformar la vida de muchos estudiantes en su situación de vulnerabilidad. Me gustaría que lo veamos, dura unos 10 minutos, y después, alrededor del video, dejemos algunas ideas. Corre video. Mi nombre es María Eugenia Benítez Penayo, tengo 15 años y yo toco el violín. Yo me llamo Juan Gerardo Ayala, me dicen Liqui, tengo 18 años y toco la flauta. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Para mí la música es la sonrisa del alma y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas. Bien, nos falta un poquitito para al final morir acelerando. Yo comencé en Sonidos de la Tierra, como muchos otros, al enterarnos de la iniciativa del maestro Saram, que quería enseñar música a jóvenes del interior. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado, ni ninguna institución había planteado algo similar. Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar y eso se debe mucho a la manipulación política que hay en tiempo de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente. Sin embargo, el maestro Saram fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos. Un buen día le propuse llevar Sonidos de la Tierra a Cateura y él, por supuesto, me dijo, si vos te animás, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había 5 violines y éramos como 50 violinistas. Y paulatinamente fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. Diálogo. Que sea amable esa terminación. Y buscando qué construir, se nos ocurrió hacer algo con la basura. Ahí conocí a Cola. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Lo que me llamó la atención de él fue que desde un principio él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días. Fabio ya me trajo ya un violino que le pasé ese y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y
Le pone toda la manga, la cuerda. Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, parecía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento. Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Se siente si estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si estás enamorada. Todo puedes transmitir con eso. Mi saxofón está hecho de mangos de cucharas y botones. Este contrabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. La idea de crear una orquesta ya con estos instrumentos surgió un poco a propuesta del maestro Saram, que al ver los instrumentos que habíamos producido de manera didáctica, dijo, ¿por qué no hacemos un grupo, 2, 3 instrumentos para mostrar a la gente? La construcción de los instrumentos con la basura. Nosotros hacemos música de esto. Y el llegar a un nivel en el cual estos instrumentos suenen regularmente bien, también ha sido un proceso que les ha ayudado a ellos a ver un poco que no todas las cosas son inmediatas, que no todo se consigue enseguida ya. Eso no estaba previsto originalmente. Esto era nada más que un disparador social de decir, bueno, juntémonos, empleemos bien nuestro tiempo útil haciendo arte juntos y ya está. Yo pienso de los jóvenes de mi país que muchos no le dan sentido a la vida. Se meten en las drogas, en el alcohol, porque no saben qué hacer de la vida. Y que la música es algo demasiado bueno para evitar todo eso. Parece que uno se siente como la conexión, se siente como el puente. Y es lo que a veces creo que es nuestra misión. Hacer el puente para 2 mundos diferentes. Y vemos que los 2 mundos no son irreconciliables. Que formamos parte de un solo mundo. La música es ese puente. Siempre lo que uno quiere para su familia es lo mejor y ahora yo siento una necesidad también de trabajar y de hacer un ingreso para ayudarles también a ellos. Practican muchísimo. Desde el alma toca su flauta. Que le gusta mucho, por eso que toca así. El esfuerzo que hacen mis padres por mí, para mí es algo que no tiene precio. Es algo muy valioso porque no todos tienen eso. Entonces, es algo que valoro muchísimo. La meta principal no es formar buenos músicos, sino formar buenos ciudadanos. No hemos regalado el pescado, como se dice, sino la caña de pescar y cómo sacar los peces. Creemos nosotros que algo a copiar, algo a imitar, no son las cosas materiales, sino el conocimiento. Como dice el maestro Saram, el poner de moda, no el celular, no la ropa, sino poner de moda la inteligencia. Yo no sé quién es vosotros ahí. Y este señor, Nicolás,
nos dio una lección maravillosa, en el sentido de que, aún viviendo en el estadio más bajo de la pobreza, si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente. Para mí ya es parte de mí y mi violín. Casi en todos lados donde yo voy, mi violín va conmigo. No le vamos a cambiar la vida a muchos jóvenes que tienen una realidad tan cruda. Yo creo que la música no cambia inmediatamente y no ataca problemas tan acuciantes como la comida, la salud. Pero creo que sí ayuda a que haya cada vez menos niños y jóvenes que caigan en eso. Ahora me gusta más mi trabajo porque dejo una cosa linda para ver a alguien que gusta también la música. Nosotros realizamos con esa orquesta conciertos en Europa, tocando en centros educativos, tocando en conciertos. Con esta filosofía transmitimos este sueño de la orquesta de instrumentos reciclados, las melodías de la basura que conmueven el corazón y mueven esa llavecita del sentimiento más profundo de los niños y jóvenes que empiezan a replantearse su propia vida en la que tienen todo. Adelante, muy bien. Bueno, como acabamos de verlo, el propósito de este profesor no era formar buenos músicos, sino formar buenos ciudadanos. Les ayudó a esta comunidad a través de la música fue el pretexto, a plantearse, a cuestionarse su propia vida para evitar caer en adicciones de sustancias, alcoholismo, drogadicción, etcétera, y a querer esforzarse por ser mejores. Y lo que le interesaba no era poner de moda el celular o la ropa, sino poner de moda la inteligencia, formar el carácter de los jóvenes. Más que ir a aprender cómo se resuelve una operación matemática o saber qué sucedió en determinado momento histórico en el país, era el fin principal, formar mejores ciudadanos. Y bueno, pues hablando de cambios de época, desde que el ser humano apareció en la faz de la Tierra, siempre está rodeado de tecnología. Si nos ponemos a imaginar a los hombres prehistóricos, seguramente muchos de ellos, como lo vemos en esta imagen, tuvieron que construir herramientas para poder sobrevivir. ¿Qué tipo de herramientas se les ocurre que se construyeron en los inicios del ser humano? ¿Y para qué? Tambores para comunicarse, ¿algo más? Lanzas, arcos y flechas, hachas. ¿Para qué las querrían? Al principio que éramos nómadas, teníamos que recolectar frutos, etcétera, y cuando fuimos cazadores, también para ese propósito, alimentarnos, y por supuesto para construir y modelar la piedra, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Si nos ponemos a pensar, a lo largo de la humanidad, siempre hemos construido herramientas para poder salir adelante. Estas herramientas nos permiten modificar el medio en el que vivimos.
Y las herramientas siempre nos han acompañado desde que aparecimos en la faz de la Tierra hasta la actualidad. Adelante. Una atrás, por favor, me faltó de mencionar algo. Apio Claudio el Ciego, un romano que vivió alrededor del siglo IV antes de Cristo, acuñó la frase de Homo Faber, el hombre que lo fabrica todo, pensando que la humanidad siempre va a tener la necesidad de construir herramientas. Adelante. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido 4 grandes revoluciones industriales que han modificado la forma en la que los seres humanos trabajamos, nos comunicamos, aprendemos y hasta nos divertimos. La primera de ellas, siglo XVIII, la máquina de vapor, a través de la incorporación de la energía hidráulica. La segunda revolución industrial, principios del siglo XX, la incorporación de la industria eléctrica. Tomás Alva Edison, Nikola Tesla. La tercera revolución industrial, años 60, la aparición de la computadora. Cuarta revolución industrial, finales del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI. La digitalización, la época de los robots, el aprendizaje en la nube, la inteligencia artificial, todo conectado a Internet. Adelante. La inteligencia artificial tiene sus antecedentes históricos justamente en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que habla de esto, seguramente ustedes la vieron, El Código Enigma. Alan Turing era un matemático y criptólogo al quien se le considera el padre de la inteligencia artificial. Él descifra el Código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era el Código Enigma? Una serie de claves secretas que utilizaban los nazis con un sentido militar para comunicarse entre sí y que el enemigo no pudiera descubrirlos. Pues fue gracias a Alan Turing, a este matemático, que se pudo crear una máquina que descifró ese código. Adelante. Ya más adelante, apareció este informático estadounidense, John McCarthy, lo tenemos ahí en fotografía, en 1955. Él es el primero que habla de inteligencia artificial como tal. Esto lo hace en una estancia que tiene de investigación en un verano, en una famosa conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos, y que es el momento en el que se considera que nace la inteligencia artificial como tal. Adelante. A todo esto, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es otra cosa más que una rama de la informática que lo que busca es diseñar tecnología que emule, que imite a la inteligencia humana. Obviamente el concepto de inteligencia en sus inicios se refería a la capacidad del ser humano de solución de problemas. Después, a principios del siglo XX, con el desarrollo de la psicología, se habló de la solución de problemas matemáticos y lingüísticos. Posteriormente, en los años 80, con la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, hablamos de múltiples inteligencias. Inteligencia naturalista o científica, artística, musical, matemática, etc. Pero hoy estamos hablando de que el mundo en que nos toca vivir y en el que nos toca formar a las nuevas generaciones, pues encontramos una inteligencia híbrida, la inteligencia humana, pero también la artificial, que es esta que permite incorporar algoritmos y otros sistemas especializados para que las máquinas puedan realizar procesos parecidos a los que hace la mente humana, como aprender o autocorregirse. Un ejemplo de esto lo tenemos tan sencillo como cuando utilizamos Netflix para ver alguna serie. Cuando nos metemos a esta plataforma, vamos dejando un rastro de información. Vamos dejando un rastro de información referida a nuestros hábitos de consumo cultural. ¿Qué tipo de series o películas me gusta ver? ¿Con qué tipo de artistas?
¿A qué horas veo la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedico a ver series, etcétera? Todo eso se va almacenando en la plataforma y los algoritmos con los que está programada empiezan a analizar toda esa información y entonces nos van dando recomendaciones. Aprenden de nosotros mismos, de nuestros hábitos de consumo. Y entonces, si te gustó tal película o tal serie, te recomiendo esta otra. Eso es lo que logra la inteligencia artificial al reconocer patrones de comportamiento y realizar asociaciones entre datos. Adelante. La inteligencia artificial, desafortunadamente, bueno, para bien, se ha desarrollado en los últimos 3 años, desde la aparición en escena de ChatGPT, y desafortunadamente ha traído un impacto, por un lado, negativo, ahorita vamos a hablar de eso, pero también positivo. Dentro de los aspectos negativos podemos pensar en que se ha visto como un sustituto del pensamiento humano. Vamos a darle clic para ver este video de la niña. Pongan atención lo que le pide a ChatGPT. Hola ChatGPT, pues necesito que me ayudes a responder las preguntas de la fotografía que te acabo de mandar anteriormente. Pues ahí en la parte donde dice justifica tu respuesta, necesito que trates de resumir, pero como un resumen de una niña de 10 años. Y por si acaso, hazlo corto y con palabras que no sean muy inteligentes, porque el profesor ya sabe cómo hablo yo. O sea, hazlo pensando como si... ¡Cállate, Santiago! Perdón, es que mi hermano grita mucho y siempre molesta. Pero bueno, retomando el tema, ahí por si acaso, ignora esa parte. Bueno, por favor, necesito que contestes con palabras como si fuera yo. Y por si acaso, al final, si el maestro me hace una pregunta a mí, hazme una respuesta, que el profesor piense que leí todo el texto y que eso me garantice, pero que me garantice que ya no me va a preguntar y que yo suene bien inteligente. Les pido de favor comenten el video con el compañero de al lado. Bien. Listo. Bueno, como nos damos cuenta, pues estas tecnologías se han aparecido en la escena áulica y pues entre las principales críticas que han recibido es que pueden llegar a provocar atrofia cognitiva. Es decir, si el alumno no pasa por el proceso de investigar, primero de cuestionarse, hacerse buenas preguntas acerca del problema que le estamos planteando en la clase. Si no aprende a preguntar, a preguntarse, no aprende a investigar, no aprende a seleccionar información, no aprende a comprender la información que lee, no la analiza, no la sintetiza y no es capaz de utilizar esa información para resolver los problemas que le planteamos en el aula, entonces nunca vamos a lograr que desarrolle ese pensamiento crítico, ese pensamiento complejo, con capacidad de solución de problemas, de toma de decisiones y de creatividad que necesitamos que desarrolle. En este momento estamos siendo testigos de un punto de quiebre de la educación, con la integración de todas estas tecnologías que pues precisamente ya generan contenido. Por mencionar algunas, Gamma, esta aplicación, Gamma App, que si yo me doy de alta, le pido que me haga una presentación sobre X tema, le doy clic y automáticamente me baja
toda la información en diapositivas de PowerPoint. Bueno, de gama, que después puedo convertir en PowerPoint. Otro ejemplo, no sé si ustedes conozcan, se las recomiendo, esta es muy buena, se llama Napkin, así como servilleta en inglés, Napkin. A esa aplicación le puedo pedir que me haga un organizador gráfico. Por ejemplo, ya sea que yo le dé el texto y luego la aplicación me la convierta en un organizador gráfico, en un esquema, en un diagrama, etcétera, etcétera. Ya sea que yo le dé el texto o que le pida que ella genere la información. ¿Qué está sucediendo con todas estas herramientas que ya generan contenido? Pues precisamente lo que están provocando, cuando son mal utilizadas por los estudiantes, es que los estudiantes se quedan en su zona de confort, no deseen esforzarse y entonces pongan en jaque la integridad académica, la ética. El decir que el contenido que están presentando en clase es suyo, aunque en realidad fue generado con herramientas de inteligencia artificial generativa. Adelante. ¿Cuáles son según diversos estudios, el impacto que ha traído la inteligencia artificial generativa? Lo primero que me gustaría mencionar, voy a hablar de los impactos negativos y al final de los positivos. Lo primero, la ampliación de la brecha digital. El gran problema del acceso. Se han hecho muchos estudios para tratar de incorporar la tecnología en la educación. Y sabemos que para que realmente se pueda integrar de manera efectiva, tenemos que superar lo que se conoce como el A, B, C, D y E de la tecnología. El primer gran problema es el acceso. El tener a mi disposición el hardware, el software y por supuesto la conectividad. Se han hecho muchos esfuerzos para abatir este rezago que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas. Sin embargo, con la aparición de estas tecnologías, el acceso, la brecha se hace cada vez más grande. Les menciono los 5 factores para integrar efectivamente la tecnología en el salón. Superando el problema del acceso, luego viene la B, buenos contenidos. Buenos contenidos que estén a disposición de todos en un repositorio y que los compañeros maestros que suben sus materiales los compartan con los demás. Y luego sigue la C, capacitación. Capacitación técnica para saber manejar los fierros, cómo se le pica al software para que genere el contenido que le estoy pidiendo, pero no solamente esa, capacitación didáctica. Cómo utilizo la inteligencia artificial para enseñar matemáticas, arte, lengua, ciencia, historia. Luego viene la D, deseo o motivación de querer utilizarla. Todos los que utilizamos tecnología en las clases sabemos que se lleva muchísimo tiempo preparar una clase con tecnología. Y muchas veces esto no necesariamente hace la gran diferencia. Pero cuando sí la hace, luego a veces nos preguntamos, ¿valió la pena invertir tanto tiempo para utilizar tecnología si yo podría haber dado la misma clase con un formato tradicional? Y el más difícil de todos, la E, empoderamiento. ¿Cómo logramos empoderar a los docentes? Estamos llenos de carga académica, de carga administrativa. Si analizamos el tiempo que le dedicamos a preparar clase, a evaluar, a retroalimentar al alumno, a dar una atención personalizada a cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes, nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo se nos va en trámites administrativos. ¿Cómo logramos empoderar al profesor? Creando espacios para compartir las mejores prácticas, las mejores experiencias, formarnos unos a otros, etc. El reto es muy grande. Segundo impacto negativo, el plagio. El hacer pasar por mío algo que yo no elaboré. Facilitando la copia, la mentira, al final la corrupción.
Por otro lado, la dependencia tecnológica. Esto también es grave. Sabemos que existen pues malos hábitos de consumo de estos aparatitos. Curiosamente, estos aparatitos se inventaron para acercar a los que están lejos, pero lo que sucede en la realidad es que distancian a los que estamos cerca y nos crean dependencias. Por otro lado, algo muy importante también que hay que hacerle ver a nuestros alumnos son los sesgos algorítmicos. Las compañías encargadas de desarrollar estas tecnologías no les preocupan estos sesgos algorítmicos. Lo que quieren es dar una respuesta rápida, instantánea, aunque la herramienta digital se equivoque. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, adolescentes que toman a ChatGPT o alguna otra de estas plataformas, Gemini, Grok, la que ustedes gusten, como su psicólogo personal, al que le pueden contar sus problemas, sus tristezas, etcétera? Ya sucedió una cuestión dramática en Estados Unidos de un adolescente que se suicidó después de interactuar con ChatGPT. Y a pesar de que la compañía modificó el tipo de respuestas que le da a los adolescentes, pues no estamos exentos de que una cosa así vuelva a suceder. Por otro lado, atrofia del pensamiento crítico. Es decir, ya no estamos utilizando las tecnologías como tecnologías para aprender a pensar, sino para resolver problemas de forma instantánea sin que me cueste trabajo. Toda esta es la parte negativa, pero como todo, siempre hay dos lados de la moneda. No quiero satanizar a la tecnología. La tecnología también tiene muchos beneficios. Entre ellos, por ejemplo, la personalización del aprendizaje, cuando tenemos grupos muy grandes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar una aplicación que desarrolló un guatemalteco de nombre Luis von Ahn, y que la utilizó pensando en ayudar a sus connacionales y a todos los latinoamericanos que quieren emigrar a los Estados Unidos y que necesitan aprender a hablar inglés para poder tener un trabajo allá. Pues esta aplicación se llama Duolingo. Duolingo con ese propósito. Y tiene la siguiente característica. Cuando nos metemos a Duolingo, nos hace un examen inicial para ver qué tanto sabemos del idioma y nos ubica en un nivel. Y gracias a los algoritmos que tiene programados, cuando nos enfocamos, nos sigue mandando ejercicios de lo mismo hasta que logramos aprender lo que no sabemos. Pasando al siguiente nivel. Y así hasta que nos convertimos en buenos hablantes del idioma. Y lo que poca gente sabe es que mientras estamos traduciendo los ejercicios que nos pone, le estamos ayudando a Duolingo a traducir libros. Y con eso se financia Duolingo, traduciendo libros. Y van a decir, pero ¿cómo es posible? ¿No será que los libros están mal traducidos? Pues no, porque son muchos usuarios los que contestan esos ejercicios y al final funciona como Wikipedia. Te va armando el contenido lo más adecuado posible. Y eso permite que cada persona aprenda a su propio ritmo y con su propio estilo. Ya existen muchas plataformas, sobre todo de muchas editoriales, que tienen esta funcionalidad de adaptarse a la evaluación automatizada, donde el alumno va dejando información de lo que le cuesta trabajo y la misma plataforma de forma inteligente le va mandando lo que el alumno necesita aprender. Por otro lado, estas plataformas nos dan retroalimentación inmediata, no se tienen que esperar a que el profe tenga el tiempo de retroalimentarlo. Y finalmente, gracias a esto podemos darle un seguimiento puntual a nuestros estudiantes. Adelante. ¿Qué se recomienda para hacer un uso inteligente de estas herramientas? Primero, promover el uso crítico.
de las herramientas. ¿A qué me refiero con el uso crítico? Pues hay que burlarnos un poquito de ellas, enseñarle a nuestros estudiantes que Gemini, que ChatGPT, que Cloud se equivocan. Y hay que jugar con la herramienta para demostrarle a nuestros alumnos que comete errores y que no hay que tenerle confianza ciega a las respuestas que nos dan. Y que muchas veces la información que nos proporcionan está tomada de sitios que no son ni seguros ni confiables. Por otro lado, el uso activo. Existen un modo que se llama modo estudio, no sé si lo ubiquen, en ChatGPT o en Gemini. Yo puedo elegir el modo estudio para utilizar la herramienta. ¿Qué significa eso? Que en lugar de darme la respuesta, funciona como una especie de Sócrates virtual. Utiliza el método socrático. Me lanza preguntas. No me da la respuesta. Me lanza preguntas y las mismas preguntas me van guiando para llegar yo mismo a la solución. Entonces, ese es un uso adecuado, un uso reflexivo de la inteligencia artificial generativa. Gemini tiene una sección donde podemos programar la inteligencia artificial creando algo que le ha denominado GEM o GEMS y son gratuitos. ¿En qué consisten los GEMS de Gemini? Yo le puedo subir a Gemini para crear un agente tutor especializado voy a inventar, de matemáticas. Le puedo subir ejercicios hechos por mí. Les puedo subir libros de texto, les puedo subir PDFs, les puedo subir videos, tutoriales, etcétera, y pedirle al GEM, al tutor que estoy programando, lo estoy entrenando, que cuando el alumno le pregunte, no le dé la respuesta, sino que lo enseña a aprender con los materiales que nosotros le proporcionamos. Y eso es gratuito. Algo más también sería enseñar a nuestros alumnos a tener una navegación segura y responsable en estas tecnologías, porque toda la información que subimos ahí, lo sabemos, puede ser recuperada con malos fines. La inteligencia artificial, en este sentido, debería de usarse como una herramienta para enseñar a pensar, una herramienta para enseñar a aprender, no para eludir la responsabilidad que a mí me toca de hacer los ejercicios que me dejó el profe. En este sentido, plantea un reto muy importante para la forma en que evaluamos. En lugar de pedir resultados o respuestas, hay que voltear más hacia el proceso. ¿Cuáles fueron los procesos de pensamiento que siguió el estudiante para llegar a la respuesta correcta? Transparentar eso, hacerlo evidente. Esto implica redefinir la forma en la que evaluamos. Y sobre todo, algo muy importante, atender los dilemas éticos que trae consigo la inteligencia artificial, de los que ya hablábamos hace rato, las alucinaciones que comete, los errores que nos presenta. Y sobre todo, incluso cuando hacemos investigación y utilizamos inteligencia artificial, se vale utilizarla para analizar datos, pero hay que reportar el uso de la inteligencia artificial. Hay que decir qué prompt le di, qué instrucción le di a la inteligencia artificial y colocar la liga con la información, con el trabajo que hice con la inteligencia artificial, especificando para qué la usé. La usé para mejorar la redacción, la usé para generar nuevas ideas, para analizar un texto, etcétera. Adelante. Me gustaría, casi para ir cerrando esta charla, reflexionar con ustedes lo que la inteligencia artificial no es capaz de hacer. La inteligencia artificial llena los vacíos de información que tiene el alumno, pero nosotros, como profesores, llenamos el vacío de sentido. La inteligencia artificial le proporciona respuestas rápidas al alumno. Nosotros le tenemos que enseñar a pensar y a aprender. La inteligencia artificial
etiqueta a los usuarios. Nosotros les ayudamos a forjar su propia identidad. La inteligencia artificial procesa muchos datos muy complejos. Nosotros les ayudamos a los alumnos a procesar sus sueños. La herramienta corrige los errores. Nosotros, como profes, sanamos sus inseguridades. La herramienta realiza tareas muy rápidas, es instantánea. Nosotros les enseñamos a ser resilientes, a ser tolerantes a la frustración. ¿Se acuerdan lo que era aprender antes de la aparición de la computadora? Tener que ir a la biblioteca, buscar la ficha bibliográfica, localizar el texto, sacarlo, anotar, hacer el resumen. Todo eso nos formó como personas resilientes, adaptables, tolerantes a la frustración. Los niños de ahora les cuesta mucho trabajo eso. Quieren la información de forma instantánea. Entonces, como la inteligencia artificial acelera la tarea, a nosotros nos toca acelerar la comprensión. Mientras la herramienta simula empatía, o sea, es nuestra amiga, como seres humanos, nosotros somos un refugio para ellos. La inteligencia artificial analiza el comportamiento del usuario. Nosotros comprendemos su corazón. La inteligencia artificial es infinitamente paciente. Nosotros debemos ser apasionadamente humanos. La inteligencia artificial detecta patrones de conducta. Nosotros descubrimos talentos y los impulsamos. Para terminar, me gustaría cerrar con esta frase y abrir un espacio para preguntas, comentarios. Recordemos siempre que la inteligencia artificial es una tecnología muy poderosa, que puede potenciar o también limitar de forma importante nuestra educación. Por ello, necesita ser utilizada de forma crítica, responsable y ética. A pesar de su potencial, nunca, pero nunca de los nunca, va a poder sustituir el rol irreemplazable de los profesores, el de ser mediadores del aprendizaje y promotores del desarrollo humano. Muchas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, tenemos unos minutos todavía para hacer algunos planteamientos. Sin duda, esta charla del licenciado Medina, del doctor Medina, es un tema muy controversial, pero a la vez complejo, pero a la vez nos puede ayudar mucho, puede ser un mecanismo que ayude a la docencia y a los aprendizajes de nuestros estudiantes de manera muy loable. Es como todos los inventos de los seres humanos, todos se pueden utilizar de diversas maneras. Un cuchillo puede ser utilizado para cortar alimentos, para cortar una fruta, pero también puede ser utilizado para matar. Entonces, está en el ser humano el uso que le damos a las cosas, a la tecnología, a las herramientas, y esta debe ser una herramienta más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero aquí lo que realmente es trascendente es ver hasta qué nivel podemos nosotros como docentes ser capaces de tener ese dominio sobre esa herramienta para que el estudiante haga el uso adecuado de ella. Asimismo, nuestros futuros docentes, ¿cómo utilizarán esta compleja herramienta en el uso de la enseñanza-aprendizaje, sobre todo con lo más delicado que tenemos, ¿no?, que son los niños y las niñas? Yo le voy a hacer el primer planteamiento, doctor, si me permiten, antes de que tomen el micrófono algunos de nuestros asistentes. Yo creo que muchos de nosotros vimos la semana pasada un foro que tuvo la Secretaría de Educación Pública, en donde uno de los puntos, uno de los planteamientos que se hizo por parte de la directora de Investigación e Innovación de la Universidad Iberoamericana fue con relación al uso de la inteligencia artificial. Y pues yo sí me quedé preocupado y comentamos ahí entre los compañeros del trabajo
sobre esto porque dio datos duros de un estudio que se ha realizado con relación a de que existen niños que desde los 4 años han comenzado a tener contacto con la inteligencia artificial porque es muy fácil. Por ejemplo, yo en mi teléfono lo que observé y aprendí que con apretar un botón ya está Gemini ahí presente pidiéndome información o me dice qué planteamiento me vas a hacer el día de hoy. Y entonces ya empieza allí la charla, el diálogo, etcétera. Pero lo más delicado es que comentó datos en donde, en un estudio en México, identificaron que arriba del 67% de niños, niñas y adolescentes tienen acercamiento a la inteligencia artificial, pero ya son acercamientos en un sentido emocional, lo que le llaman el efecto ELISA, en donde muchos adolescentes ya se están creando como sujetos individualistas, y tienen más confianza en hacerle planteamientos a la inteligencia artificial que a sus propios padres, y menos aún a sus maestros. Entonces, esto nos está empezando a rebasar. Estamos empezando a tener problemas con este sujeto que está encontrando un mecanismo de consuelo, de apoyo ficticio, falso, porque ya lo comentaba el doctor, la inteligencia artificial no tiene esta posibilidad de tener esa empatía emocional y demás, sino que se mueve a través de algoritmos en donde, de acuerdo a la información que nosotros vamos vertiendo o necesitando, estos algoritmos buscan la información en los diferentes ámbitos a donde tienen acceso y nos da una respuesta. Inclusive a veces lo que queremos oír, y eso se vuelve en algo muy delicado. No sé si al respecto nos quisiera comentar algo. ¿Qué podemos hacer como docentes en las escuelas, sobre todo de educación básica, teniendo a niños en edad preescolar de 3, 4 años y después a los niños de primaria? ¿Qué podemos hacer para ir modelando esto? Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, la doctora Ximena Chao, de la Universidad Iberoamericana, con quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar en algún proyecto de investigación, efectivamente presentó esa información hace unos pocos días. Aquí lo que yo me cuestiono siempre es ¿y dónde están los papás? Porque generalmente la responsabilidad voltean para ver a la escuela como la principal responsable de poner límites, de enseñar o no a utilizar estas herramientas. Seguramente muchos de ustedes, usuarios de redes sociales y demás, han tenido acceso a muchos videos que presentan cosas por el estilo, como las que acaba de comentar el profesor. Si me permiten localizar rápidamente un audio que tengo aquí, que nos da una reflexión acerca del papel de los padres para el manejo efectivo de estas herramientas, me gustaría compartírselos rápidamente. No tardo. Enseguida de este audio que nos va a poner el doctor, ¿hay alguien interesado en hacer algún planteamiento, alguna pregunta? Si nos lo indican con su mano, por favor. 1, 2 y 3. Tenemos tres participaciones. Muy bien, enseguida de este audio les damos el micrófono. Parece que ya está. Las maestras. Poner atención, trabajar. Si no cumplíamos. Lo voy a repetir. Lo que voy a hacer es que le voy a pedir de favor aquí a Beto, si me puede pasar el cable de la compu para conectar el del celular. Vamos a escuchar esta respuesta.
Voy a intentar de que se escuche. Maestras exigían, pedían sentarse, poner atención y trabajar, y si no cumplíamos, había regaño, había calificación en rojo. Y eso no se llamaba trauma, no se llamaba ansiedad, porque en casa los papás apoyaban a la Miss. La exigencia de la escuela seguía en casa. Hoy la historia es distinta. Hoy la exigencia de la maestra se vive como abuso. Si pide que se sienten, es muy estricta. Si pide que atiendan, no considera emociones. Si pide que trabajen, está generando ansiedad. Pero exigir no es maltratar, no es dañar emocionalmente. Lo que cambió no fue la escuela. Lo que cambió es que muchos niños no han desarrollado aún la capacidad de sostener la demanda sin colapsar. Entonces el adulto pide que la Miss no exija tanto, pero bajar la exigencia no enseña a regularse. Una exigencia clara, con estructura, con límite y con acompañamiento no genera trauma, genera seguridad. Lo que hoy se necesita no es bajar la exigencia. Lo que se necesita es que los papás vuelvan a confiar en el trabajo de la escuela, que dejen de verla como enemiga y empiecen a verla como aliada. Cuando escuela y familia caminan juntas, los niños no se rompen, se fortalecen. Yo a esto le agregaría lo siguiente. Para poder educar de forma responsable y crítica a un menor en el uso de estas herramientas, pues es muy importante. Para empezar, ¿se acuerdan cuando antes nos entreteníamos con cualquier material que nos encontrábamos en casa? Seguramente recordarán algún comercial, si no me equivoco era de American Express, que decía, el carrito que le compré a mi hijo, el electrónico, tantos dólares, pero que se divierta con una caja de cartón no tiene precio. ¿Se acuerdan? Bueno, pues justamente hemos utilizado estas herramientas, a las redes sociales, a la computadora, a los videojuegos, como las nuevas niñeras de nuestros hijos. Y entonces lo que hacemos es delegar en el aparato la responsabilidad que tenemos nosotros de convivir y de formar a nuestros menores. En lugar de poner límites y no cometer el error de premiar o castigar o dándole permiso o no de utilizar el videojuego o la red social, etcétera, porque le damos demasiada importancia a estas herramientas, sino ocupar el espacio como padres de familia para acompañarles y enseñarles a utilizar correctamente pues todos estos elementos y no definitivamente responsabilizar a la escuela de la tarea que como padres que somos nos corresponde. Y ya para cerrar este punto, también diría que por supuesto hay edades para comenzar a utilizar la tecnología. Cuando el niño ya es más responsable, más consciente, más maduro y además ya aprendió a hacer cosas de manera análoga, sin necesidad de tecnología, cuando el alumno ya es autosuficiente, entonces ya puede tomar decisiones por sí mismo, ya puedo ir introduciéndolo al uso de la tecnología, de lo digital. Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso. Doctor Luis, usted acaba de cerrar con un tema muy interesante. Yo como profesional de la educación siempre he ratificado en mi interior que los estudiantes son nuestro objetivo, pero que el docente es el centro del hecho educativo. Nosotros en la Escuela Normal 3 estamos intencionando una maestría justo que habla del pensamiento crítico, y en un diagnóstico que aplicamos, efectivamente, este desarrollo de esta capacidad de estabilidad está en un porcentaje muy bajo en los docentes. Yo creo que nos llegó el momento un poco para poder ir manejando esta herramienta última tan novedosa y que nos auxilia en muchos temas. Es importante bajar la plataforma hacia nosotros como docentes y empezar a desarrollar esa habilidad. Para tal efecto, yo le plantearía qué elementos importantes o aspectos importantes deben acompañar
el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes? En los docentes. Muy bien, lo primero que yo diría sería, desafortunadamente el hábito lector en nuestro país se ha ido perdiendo. Muchas veces cuando asignamos tareas y demás, o cuando incluso evaluamos, nuestros estudiantes fracasan, entre comillas, porque no comprenden lo que leen. Entonces, definitivamente, una de las estrategias por medio de las cuales se puede promover, voy a hablar tanto del alumno como del profesor, se puede promover el pensamiento crítico en el estudiante, es reforzando definitivamente su capacidad de lectura, de lectura de comprensión, enseñar a comprender lo que se lee y cambiar hábitos. Definitivamente acercar al niño a la lectura es abrirle una ventana inagotable para que comprenda la historia, la cultura, el arte y que se maraville con todo lo que puede descubrir a través del mundo de las letras. Desafortunadamente es mucho más sencillo y cómodo ponerlo enfrente de una pantalla que pedirle el esfuerzo de leer. Ese sería con respecto a los alumnos. Y incluso crear círculos de lectura en el salón. Creo que la lectura es algo fundamental. Y para el profesor, al momento de preparar clases, me voy a permitir hacer referencia a un filósofo, Nietzsche. Decía que la labor de todo educador es volverse inútil. ¿Por qué inútil? Inútil para que el otro ya no necesite de mí y pueda valerse por sus propios medios para enfrentar los problemas, no solamente de la escuela, sino de la vida. Entonces, ¿de qué manera un profesor se puede volver inútil para sus alumnos? Enseñándolos a pensar. Pero antes, tenemos que ser modelos y tenemos que ser ejemplo para los demás. Entonces, la mejor manera de formar buenos estudiantes, buenos ciudadanos, es ser precisamente nosotros buenos aprendices. Buenos aprendices tratando también de estar siempre a la vanguardia de los avances de las neurociencias, por ejemplo. La formación continua. Creo que una de las áreas de oportunidad que enfrentamos ahorita es precisamente los procesos de educación continua y de la formación docente. Es muy importante la formación inicial del docente, no cabe duda, y pues esa tarea les corresponde a todos ustedes, pero la educación continua es fundamental, porque con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciencia, lo que aprendo hoy, mañana ya quedó en el pasado, y siempre está habiendo grandes avances científicos. Pues yo creo que una de las labores como docente es siempre estar a la vanguardia, formándonos, preparándonos, aprendiendo. El docente que me diga que ya tiene 3 doctorados, 2 postdoctorados, y que ya no necesita aprender nada, yo no le voy a tener confianza. O sea, todos somos aprendices y empezamos a aprender desde que nacemos y tenemos que aprender hasta que nos morimos. Entonces la educación del docente tiene que ser continua y siempre estar a la vanguardia. Doctor, buenos días. Acá estoy. Acá de este lado. Bueno, agradecer porque la verdad es de que es muy interesante. Ya algún cuestionamiento que tenía sobre la situación del uso de la inteligencia en la etapa infantil, creo que la hizo hace un rato, pero sí me gustaría saber si pudiera recomendarnos alguna bibliografía que hable sobre el uso crítico y responsable de la inteligencia de la inteligencia artificial en estudiantes de educación superior, ¿no? Porque no cabe duda que nuestros estudiantes le están utilizando. Uno se da cuenta incluso cuando entregan trabajos que lo que está escrito no es como lo piensan, y entonces yo no busco tal vez que no la utilicen porque es algo que yo no puedo controlar, pero sí cómo enseñarles a que lo hagan de una forma responsable, crítica y sobre todo consciente, viendo la convergencia que tiene la estabilidad emocional de nuestros mismos estudiantes. Claro que sí. La primera respuesta que me viene a la mente sería recomendarle acercarse a revisar los planteamientos que ha hecho la UNESCO acerca de la alfabetización en inteligencia artificial, tanto de estudiantes como de profesores. Si se mete uno
a buscarlo en internet, ya están establecidas cuáles son aquellas competencias que un profesor y que un estudiante debería desarrollar para hacer un uso ético, responsable, crítico y cuidadoso de la inteligencia artificial. La UNESCO es uno de los organismos que más ha trabajado sobre el tema y en este documento institucional que está disponible para descargarlo inmediatamente, ahí se establecen estas competencias y algunas sugerencias didácticas de cómo desarrollarlas. Otro de esos puede ser, por ejemplo, lo propuesto por la OCDE y algunos otros organismos. Pero con mucho gusto le puedo dejar a los organizadores alguna bibliografía más extensa que ustedes puedan consultar. Muchas gracias. Adelante. Gracias, buenos días. Pues de antemano, excelente presentación, muy clara, muy dinámica e importante hablar de la ética. En este sentido, hablamos mucho esta mañana del pensamiento crítico, pero ¿qué es? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Yo tengo el trabajo con mis alumnos de la normal superior y ahí de repente sabemos que Copilot, DeepSeek, varias inteligencias artificiales generan planeaciones. Tú le das el prompt y lo generan. Y eso, en tal caso, ¿cómo poder desarrollar nuestros estudiantes ese pensamiento crítico? Yo les decía a los chicos, es una herramienta, pero ¿qué implica o cómo te sientes tú frente a ese diseño que a lo mejor haces en inteligencia artificial? Y si le encuentras ese sentido ético a lo que vas a trabajar en tu escuela, en tu contexto, en tu espacio, en tu situación temporal con los estudiantes, ahí es donde se puede enriquecer. Pero ¿cómo manejar ese pensamiento crítico en los docentes? Porque además también observamos que sí pueden entrar a la CIA, pero los prompts son los que de repente no saben ni siquiera cómo generarlos. Y hay que generarlos cuando ya tienes un pensamiento crítico. Pero esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Bueno, primero me gustaría explicar qué entendemos por pensamiento crítico. Como todos sabemos, existen diferentes niveles de pensamiento. El pensamiento literal, el inferencial y el crítico es el más amplio que tenemos. Cualquier persona para poder aprender necesita desarrollar, y estoy hablando desde preescolar, 4 habilidades cognitivas básicas. 4 habilidades cognitivas básicas que hay que desarrollar desde que somos chiquitos, en preescolar. La primera, esta habilidad tiene que ver con voy a llegar de lo inferencial a lo crítico. La primera habilidad que tengo que desarrollar cuando soy bebé pues es la capacidad de sensopercepción, poder discriminar estímulos del medio que me rodean, ya sea por color, tamaño, forma, textura, etc. Segunda habilidad cognitiva básica, la atención. La capacidad de sostener mi atención durante determinado tiempo en un estímulo. Tercera capacidad cognitiva básica, la comprensión. El poderle darle significado a las cosas. La cuarta, la memoria. Porque muchas veces hemos satanizado la memoria y la memoria es fundamental para poder aprender. La capacidad de almacenar información valiosa y de recuperarla cuando la necesito. Sin esas 4 habilidades básicas de aprendizaje no puedo aprender. ¿Y cómo llego a desarrollar el nivel más complejo del pensamiento, que es el pensamiento crítico? Cuando soy capaz de analizar información que previamente seleccioné e interpreté. Cuando soy capaz de evaluar situaciones y tomar decisiones bien fundamentadas. Cuando soy capaz de resolver problemas. Cuando soy capaz de utilizar la creatividad de tal manera que busco soluciones que nunca antes alguien había pensado que podrían servir para atender determinada situación. Ahora, ¿cómo le hacemos justamente para promover eso con los profesores y con los estudiantes? No cabe duda que ahora con la nueva escuela mexicana nos han puesto un poquito contra la pared cuando tenemos la necesidad de hacer un programa analítico y un programa sintético.
y tener al colectivo docente reflexionando en los consejos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha complejizado mucho la planeación didáctica. Entonces, yo no veo nada de malo utilizar alguna herramienta que nos apoye, pero no dejarle toda la responsabilidad a la herramienta. De tal manera, hace ratito lo planteaba yo, que ustedes entran a Gemini y encuentran en una de las columnas que tiene los GEMS, se escribe G-E-M, GEM en español. Yo puedo entrenar a la inteligencia artificial dándole instrucciones. Le podría, por ejemplo, poner los lineamientos de la nueva escuela mexicana y subírselos en PDF. Le podría subir un ejemplo de una planeación didáctica, de un programa analítico, de un programa sintético, hecho por que me está enseñando, que me está capacitando. Y después le podría pedir a la inteligencia artificial, ayúdame a generar mis propios planeaciones didácticas para abordar estas temáticas. Pero para poder hacer eso, primero tengo yo conocer todo de manera análoga, no digital. Y cuando ya soy capaz de resolver el problema por mí mismo, el siguiente paso sería, entreno a la inteligencia artificial, le enseño cómo hacer lo que yo estoy esperando que haga. ¿Cómo lo hago? Pues dándole los prompts adecuados y dándole el material adecuado para que me ahorre trabajo. Pero primero tuve que haberlo aprendido yo de manera análoga. Y ya una vez que lo sé hacer, la entreno para que lo haga por mí. Y aún así tengo que revisar el output que me genera. Entonces, pues ese es el reto, ¿no?, que tenemos, justamente. Una última participación, por favor, maestra. Buenos días, docente de la Escuela Normal Superior. Y en relación a lo que usted acaba de compartir, me parece que es un tema muy puntual, definitivamente, y que a través de esta lectura de la realidad, donde nos habla de una generación ansiosa y una atrofia cognitiva, me parece que aquí vale la pena recuperar qué significa ser maestros, ¿no? Ser maestro en estos tiempos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo accedemos al conocimiento? ¿Cómo nos estamos relacionando? Definitivamente aquí juega un papel muy importante la inteligencia artificial. Todo en las escuelas normales tenemos un trayecto formativo que es denominado Lengua, Lenguajes y Tecnología Digital, donde nos tenemos la encomienda de favorecer precisamente estas habilidades digitales. Y aquí creo que es importante recuperar cómo vamos a mirar a la inteligencia artificial como un asistente, como el uso ético de la inteligencia artificial, cómo colaborar con ella y cómo generar esta comunidad de aprendizaje. Y en estas comunidades de aprendizaje que nos invita a la cuarta revolución industrial, ¿cómo vamos a generar estas comunalidades para ver lo que usted está proponiendo del pensamiento crítico? Y ante estos escenarios, no se trata de despojarla, sino se trata de cómo vamos a armonizar en esta ecología digital. Creo que como escuelas normales tenemos una encomienda muy grande de seguir en esta formación continua, usted lo comentó hace un momento, y creo que como escuelas normales somos formadores de docentes. Creo que este es un camino que debemos tener presente para que se vea manifestado en nuestros estudiantes docentes. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que fue un comentario, ¿verdad? No fue pregunta. Sí fue comentario, ¿verdad? Muchísimas gracias. Coincido con usted. Muy bien, pues después de estos planteamientos y el comentario de la maestra, vamos concluyendo nuestra actividad del día de hoy. Y en planes y programas de estudio 2022, todas las mallas curriculares, hay una gran dinámica en el trabajo en que nuestros estudiantes redacten ensayos, que continuamente se les esté evaluando con ensayos. Aquí la recomendación es, como docentes debemos darle más peso al proceso que al producto. Esa sería la conclusión. Si cuestionamos nosotros al estudiante de lo que está haciendo, de lo que está presentando,
y si él nos da razón de ello, hace reflexiones, critica incluso el resultado de esa investigación, de ese ensayo, sabe asumir lo que le corresponde como punto de vista, como cuál es su postura y su posicionamiento fuera de lo que le dio como resultado en el ensayo la inteligencia artificial, pues es lo más valioso que podemos nosotros evaluar, más que el resultado, valorar el proceso. Y bien, con esto concluimos el día de hoy nuestra primera actividad de esta conferencia y les pido un aplauso fuerte para el doctor Luis Medina Velázquez por su extraordinaria participación. Y vamos a pedirle a nuestras autoridades, si son tan amables, de que pasen nuevamente a esta mesa de honor para hacerle entrega de la constancia respectiva y de un obsequio que se tiene considerado para él. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias por esta conferencia. Hablaba Carlos del evento de la semana pasada con el secretario de Educación. Ahí estuve yo en la SEP, calle de Argentina. Y bueno, yo hablaba ahí de la parte que ya están trabajando otros países, la parte de normar el uso de teléfonos celulares en la educación básica. Muchos países europeos, algunos estados en el país ya están trabajando en esto. No permitirles el uso de los celulares a las escuelas, en las escuelas de educación básica. Entonces, la parte normativa me queda claro que va muy atrasada en relación a lo que ha avanzado la inteligencia artificial. Se tienen que establecer una normatividad muy precisa para evitar plagios y muchas otras cuestiones. Pero ya estamos aquí, tenemos que entrarle y precisamente por eso están tomando el curso todos nuestros alumnos y todos los maestros y directivos de inteligencia artificial. Ya tenemos más de 7,500 certificados en este curso, entonces nos falta, yo les pedí ayer a mis directores trabajar más esta parte. Y la parte de leyes, la parte normativa, pues no nos toca tanto a nosotros, pero sí tenemos que ver y darle el uso adecuado a la inteligencia artificial. Doctor, pues muchas felicidades, le hacemos entrega por haber impartido la conferencia magistral, el rol del docente en la era de la inteligencia artificial, diseñando experiencias significativas del aprendizaje en el marco del 5º Congreso Estatal de Escuelas Normales, Pensar, Investigar y Formar en Tiempos de Cambio. Yo le hago entrega del reconocimiento y Leti de un presente. Muchísimas gracias. Estimados compañeros.